Buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estén de lo mejor en este día maravilloso. Seguimos compartiendo con sabiduría del cielo. Del libro Conocer a Dios, el viaje del alma hacia el misterio de los misterios, Deepak Chopra. Dos misterios de misterios. Este es el trabajo del alma que más complace a Dios, la nube del desconocimiento. El misterio de Dios no existirá si el mundo no fuera también un misterio. Algunos científicos creen que estamos más cerca que nunca de una teoría del todo, o TDT, como la llamarían los físicos. La TDT explicará el principio del universo y el final de los tiempos, el primer y el último aliento de la existencia cósmica. Todo será revelado desde los quarks a los cuásares, tal y como prometían los viejos melodramas. ¿Hay un lugar para Dios en este todo? ¿O bien vamos a expulsar al creador de su propia creación? Este hecho es importante, pero cuando nos atañe directamente a nosotros adquiere una importancia capital. Consideremos de nuevo el sándwich de realidad que nos sirvió como modelo. Tal y como vimos antes, tenemos tres capas: realidad material, campo cuántico, campo virtual. Cualquiera podría ser perdonado por pensar que Dios no está en ninguna parte y que lo encontramos aquí, debido al hecho de que todos los misterios del mundo sagrado se volverán mundanos del día en que la TDT lo explique todo satisfactoriamente. Durante siglos los humanos se han mirado en el espejo de la naturaleza y han encontrado el reflejo de héroes, hechiceros, dragones y santos griales. Lo sagrado era real, fuente de poder supremo, y nada podía existir, desde un río hasta un trueno, si Dios no lo causaba. Hoy en día el espejo está nublado. Ya somos mayorcitos para tener la necesidad de un Dios trueno o de un héroe nacido en el Olimpo. En lugar de ello, ¿qué vemos? Una sociedad que destruye los antiguos misterios para construir ciudades como Las Vegas, en la que, si queremos encontrar un mito, debemos ir a un hotel casino llamado Excalibur, donde el único dios es la fortuna y los únicos dragones que se pueden vencer son las máquinas tragaperras que casi siempre ganan. Si es verdad, como lo dice el sentimiento poético, que un toque de naturaleza hace que el mundo entero te sea familiar, entonces un toque de mito hace que el mundo entero sea sagrado. En un mundo sin mitos falta algo. Pero, ¿sabemos qué es? Hay muchas pistas para esta respuesta, esparcidas por todas partes en los lugares santos de todo el mundo. Nadie puede permanecer delante de la gran pirámide de Keops, o Khufu, para darle su nombre egipcio correcto, sin sentir la presencia de un poder que está ausente incluso en el mayor de los rascacielos. El faraón que fue enterrado en las profundidades de su maciza estructura fue mortal que aspiraba a ser inmortal, y alimento que aspiración levantando la mayor masa de bloques de piedra que, incluso en nuestros días, haya sido jamás construida. También tenía la ambición de ser Dios. Khufu fue venerado como descendiente de los dioses y fue un hombre Dios. ¿No es esto una demostración de que el ego de un rey no conoce límites? Realmente lo es, pero aún hay más cosas. La unión de Khufu con los dioses unía al mismo tiempo y su gente. Desde tiempo inmemorial, los humanos se preocuparon por las mismas cuestiones. ¿Tengo un alma? ¿Qué sucederá después por las mismas cuestiones? ¿Qué sucederá después que yo muera? ¿Existe una vida posterior en la que conoceré a Dios? La gran pirámide es una respuesta construida en piedra, porque casi se puede escuchar cómo las piedras gritan. Y ahora dime que no soy inmortal. Volvamos ahora a Las Vegas para contrastar. ¿Qué vemos allí? Riqueza y ambición parecidas a las de los faraones, pero las personas que se aglomeran en estos centros de placer ¿tienen más seguridad sobre las grandes cuestiones? ¿O es que un mundo sin poder espiritual nos
nos fuerza a buscar distracción porque bajo su superficie no encontramos ninguna respuesta. La familia del hombre está unida en lo sagrado y no podemos permitir que muera sin estrechar nuestros lazos de sangre hasta una realidad más profunda, que venimos todos de un mismo lugar, que estamos de viaje hacia el gran Dios y cada uno de nuestros actos es valorado desde una perspectiva cósmica. La realidad ordinaria es trivial si la comparamos con esa herencia y la teoría del todo será inútil, por no decir destructiva, a menos que la podamos utilizarlos para mantener vivo lo sagrado. Afortunadamente, las cosas más sólidas y fidedignas de la existencia, como una concha marina, una rama de árbol o un H de la carretera, forman parte del misterio de Dios. Si creemos que una piedra, estamos automáticamente creyendo en Dios. ¿Me explico? La realidad ordinaria es solo la capa superior de nuestro sándwich. El mundo material está lleno de objetos familiares que podemos ver, sentir, tocar, gustar y oler. Cuando los objetos grandes se hacen muy pequeños, encogiéndose hasta el tamaño de átomos, nos fallan los sentidos. En esta teoría, el encogimiento tiene que detenerse en algún momento, porque no hay ningún átomo más pequeño que el del hidrógeno, la primera partícula material que nació a partir del Big Bang. Pero en realidad, más allá del átomo, se produce una sorprendente transformación, ya que desaparece toda cosa sólida. Los átomos están compuestos por bloques de energía vibratoria que no tienen ningún tipo de solidez, ni masa ni tamaño, ni nada que los sentidos puedan ver o tocar. La palabra latina usada para bloque o masa es quantum, que es el término escogido para describir una unidad de energía dentro del átomo y por consiguiente un nuevo nivel de realidad. A nivel cuántico, nada perteneciente al mundo material queda intacto. Es bastante extraño levantar la mano y darse cuenta de que en realidad es, en su nivel más bajo, un conjunto de vibraciones invisibles que se producen en el vacío. Incluso a nivel atómico, todos los objetos son un 99.9999% espacio vacío y, a su propia escala, la distancia entre un electrón girando el núcleo alrededor del cual gira es mayor que la distancia entre la Tierra y el Sol. El electrón nunca podrá ser capturado, ya que se descompone en vibraciones de energía que van destellando millones de veces por segundo. Por lo tanto, todo el universo es un espejismo cuántico, que también va destellando millones de veces por segundo. A nivel cuántico, todo el cosmos es como una luz interminente. No hay estrellas ni galaxias, sino solamente campos de energía vibratoria que nuestros sentidos demasiado embotados y lentos no pueden captar, dada la increíble velocidad a la que se mueve la electricidad. En el reino animal, algunos sistemas nerviosos son mucho más rápidos que el nuestro y otros son aún más lentos. Las neuronas, un caracol por ejemplo, recogen las señales del mundo exterior tan lentamente que no perciben hechos que tarden más de 3 segundos. En otras palabras, si un caracol estuviera mirando a una manzana y yo la cogiera rápidamente y me llevara, el caracol no vería mi mano, sino que vería desaparecer la manzana ante sus propios ojos. De la misma forma, los destellos cuánticos son millones de veces más rápidos de lo que nosotros podemos registrar, por lo que nuestros cerebros nos engañan haciéndonos ver objetos sólidos que son continuos en el tiempo y el espacio. De la misma manera que las imágenes de una película parecen moverse constantemente. Una película consiste en 24 fotogramas fijos que destellan en un segundo, con 24 espacios de oscuridad que aparecen mientras cada uno de los fotogramas es retirado y un nuevo es colocado en su lugar. Pero como nuestros cerebros no pueden percibir 48 hechos de movimiento y reposo en un segundo, obtenemos la ilusión de imagen en movimiento. Aceleremos ahora en muchas potencias de 10 y obtenemos el truco de la película que llamamos la vida real. Usted y yo existimos en tanto que protones destellantes con un vacío negro entre dos destellos. Y este espectáculo de luz incluye todo nuestro cuerpo, cada uno de nuestros pensamientos y deseos y cada uno de los acontecimientos en los que tomamos parte. En otras palabras,
Estamos siendo creados una y otra vez, constantemente. El Génesis ocurre ahora y siempre ha ocurrido. Pero ¿quién está detrás de esta creación sin fin? ¿De quién es el poder mental o la visión capaz de desintegrar el universo y volver a integrarlo en una fracción de segundo? El poder de la creación está más allá de la energía, una fuerza con la capacidad de convertir nubes gaseosas de polvo en estrellas e incluso en ADN. En la terminología de la física nos referimos a este nivel precuántico como virtual. Cuanto vamos más allá de toda la energía, no hay nada más que un vacío. La luz visible se convierte en la luz virtual. El espacio real se convierte en espacio virtual. El tiempo real se convierte en tiempo virtual. En el proceso se desvanecen todas las propiedades. La luz ya no brilla. El espacio no cubre una distancia. El tiempo es eterno. Este es el útero de la creación, infinitamente dinámico y vivo, al que no pueden aplicarse las palabras como vacío, oscuro y frío. El campo virtual es tan inconcebible que solo el lenguaje religioso parece tocarlo todo. Actualmente en la India, un creyente devoto puede saludar la aurora con un antiguo himno védico. Y al principio no había ni existía ni no existencia. Todo este mundo era energía sin manifestar, el soplo sin aliento, por su propio poder, no había nada más. Rig Veda. En términos modernos, este versículo nos dice que solo podemos encontrar a Dios en realidad virtual, allí donde se almacenaba toda la energía antes de la creación. La física ha trabajado mucho con este estado que existe antes del tiempo y el espacio, y también lo ha hecho a la imaginación popular. A muchos les podrá sorprender saber que la familiar imagen de Dios como patriarca, con una túnica blanca y sentado en su trono, tiene poca autoridad. Incluso en la escritura judaica, esta imagen aparece una sola vez en el libro de Daniel, mientras que en los libros de Moisés se nos dice muchas veces que Dios no tiene forma humana. La teoría sobre la creación que mejor funciona es la siguiente. Antes del Big Bang, el espacio era infinito, se expandía como un acordeón e infinitos pliegos o dimensiones, mientras que el tiempo existía de forma embrionaria, en forma de eterna presencia, sin acontecimientos, y que, por lo tanto, no necesitaba de pasado, presente o futuro. Este estado era absolutamente vacío en un sentido y absolutamente lleno en otro, no conteniendo nada que nosotros pudiéramos percibir, y sin embargo, ahí residía el potencial de todas las cosas, tal y como declaran los videntes védicos. No podía encontrarse ni la existencia ni la no existencia, ya que estos términos solo sirven a cosas que han tenido un principio, un medio y un fin. Los físicos se refieren a menudo a este estado como una singularidad espacio-tiempo, y todo el universo material estuvieron una vez contenidos en un punto. Una singularidad es concebida como el puntito más pequeño que podamos imaginar, y por lo tanto ya no es un punto. Si ahora podemos imaginar que el cosmos explotó para hacer el destello deslumbrante de la luz a partir de este punto único, entonces debemos avanzar un paso más y considerar que, como el estado de precreación no tiene tiempo, aún está ahí. El Big Bang nunca ha sucedido en el campo virtual, aunque paradójicamente ha ocurrido todos los Big Bangs, sin importar cuántas veces el universo se va expandiendo a través de miles de millones de años luz, para replegarse sobre sí mismo y abandonarse de nuevo en el vacío. Nada cambia a nivel virtual. Esto es todo lo cerca que la física ha llegado a la noción religiosa de un Dios que es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Omni significa todo. Y como el estado virtual no tiene límites de ningún tipo, es llamado adecuadamente todo. No debe sorprendernos que no sea tan difícil hablar del todo. En la India los videntes lo llaman también aquello, botat en sánscrito, en el momento de la iluminación. Una persona puede traspasar los 5 sentidos para percibir la única verdad que puede ser expresada. Yo soy aquello, tú eres aquello, y todo esto es aquello. El significado no es un enigma, sino que simplemente afirma que detrás del velo de la creación aún existe el estado de precreación, abandonarlo todo.
Un amigo físico afirmó en una ocasión la misma verdad en palabras nuevas. Debes darte cuenta, Deepak, que el tiempo es solo una conveniencia cósmica que evita que todo suceda a la vez. Necesitamos esta conveniencia a nivel material, pero a niveles más profundos. Por lo tanto, si tú puedes verte en tu estado virtual, todo el caos y el remolino de las galaxias tendrán perfectamente sentido, porque forman un modelo desplegándose en perfecta simetría. Visto desde esta perspectiva, el punto final de toda la creación es ahora, cuando todo el cosmos ha conspirado para crearnos a ti y a mí sentados aquí en este mismo segundo. No hay nada más fascinante que mirar cómo la ciencia confunde sus límites con el espíritu. No hay palabras más fáciles para la zona de transición que quantum, y palabras más fáciles para Dios que virtual. Para seguir la pista de un milagro, debemos ir en estos terrenos, ya que los milagros nos indican que la realidad no empieza y termina en lo material. Una vez un joven discípulo preguntó a un famoso gurú en la India: ¿cómo encontraré a Dios? No veo evidencia alguna de que esté en todas partes, y millones de personas viven bien sin Él. Sin Dios todo sucede en el espacio y tiempo. Es el mundo al que estamos acostumbrados. El gurú replicó: espacio y tiempo son como una red en la que estás atrapado, pero las redes tienen siempre agujeros. Debes de encontrar uno de los agujeros y saltar por él. Entonces Dios será obvio. Todas las tradiciones religiosas contienen ese tipo de escapatorias, rutas de escape hacia un mundo que está por detrás de nosotros. En el Evangelio del San Tomás, Jesús dice que su papel en esta vida es desviar a sus discípulos de la regla de los 5 sentidos, que están confinados totalmente al espacio-tiempo. Os daré lo que el ojo no ha visto, y lo que la oreja no ha oído, y lo que no ha sido tocado, y lo que nunca se había ocurrido a la mente humana. Jesús hizo esta promesa cada vez que obró cada uno de sus aproximadamente 30 milagros. Pero es fascinante observar que a menudo fueron hechos con considerable reticencia, como si fueran cosas fuera de lugar. Lo que sí era real, ver que nuestros sentidos no son fiables en absoluto. El leproso incurable aparece solo de esta forma. Los panes y los peces son una ilusión, y la tempestad en el mar de Galilea puede ser calmada por un único acto de voluntad. Después de sanar al leproso con solo tocarla, Jesús parece especialmente impaciente con todos aquellos que están llenos de respeto por lo que Él ha hecho. Entonces Jesús se despidió con esta severa advertencia: asegúrate de no decir nada a nadie. Ve y muéstrate a los sacerdotes y haz la ofrenda prescrita por Moisés para tu purificación. Con esto certificarás la curación. Naturalmente, el hombre tan milagrosamente sanado no pudo controlarse y se lo dijo a todos aquellos con los que se encontró. El rumor se fue extendiendo hasta que Jesús no pudo ya permanecer en la ciudad a causa del tumulto. Una numerosa multitud quería ver milagros, por lo que tuvo que huir al campo, pero la gente continuó siguiéndolo. ¿Estaríamos también nosotros tan llenos de respeto como para perdernos lo más importante? Yo pienso que sí. Actualmente en la India hay una mujer santa muy conocida de la que se dice que ya ha curado a un leproso con solo tocar sus llagas. Y también recuerdo haber leído que un gurú acostumbraba a dejar entrar en su casa a cualquiera los días de fiesta, respetando las sagradas leyes de la hospitalidad. Como no era rico, sus seguidores se sentían molestos al ver que cientos de invitados se presentaban a su puerta para comer. El gurú se limitó a sonreír y dio unas extrañas instrucciones. Id sirviendo a todo el mundo de estas ollas de arroz y lentejas, dijo, pero antes cubridlas con un paño. Las ollas fueron cubiertas para que nadie pudiera ver en su interior, y a medida que los cucharones se iban introduciendo en ellas, iba habiendo más comida para servir. De esta forma, el gurú obró el mismo milagro que Jesús. Es fácil sentir respeto por estas historias, pero nos ayudan cuando queremos conocer los hechos. A partir de nuestro temor, hemos desarrollado muchas supersticiones y fábulas, e incluso a menudo hemos abrigado falsas esperanzas. Sin embargo, de la imprecisa mezcla de cuentos y milagros empieza a emerger una realidad única. En su libro Breve Historia del Tiempo, Stephen Hawking nos dice que si exploraremos a fondo las leyes de la naturaleza,
Algún día conoceríamos la mente de Dios. Con ello reproduce la famosa observación de Einstein: quiero saber cómo piensa Dios. Todo lo demás no son más que detalles. Como era un excepcional visionario, espero que Einstein aceptara como punto de partida la siguiente división en niveles de pensamiento divino. Campo virtual igual campo del espíritu, campo cuántico igual campo de la mente, realidad material igual campo de la existencia física. 3 principios primordiales. Si estos términos nos dan seguridad, podremos ir desvelando misterio tras misterio y desentrañar prácticamente todas las paradojas de la religión, ya que el camino de Dios tiene sentido por primera vez. Veamos un ejemplo del terreno de las curaciones. Hace algunas décadas, un oficial del ejército italiano que sufría cáncer de huesos en un estado de metastasis muy avanzado fue llevado en angarillas a la cueva de Lourdes. La articulación de una de sus caderas estaba tan afectada que había llegado a desaparecer y la pierna se mantenía en un sitio sostenida por un entabillado. El oficial no tenía demasiadas esperanzas de curarse, pero se bañó en el agua milagrosa junto con los miles de peregrinos que allí se congregaban. Durante los meses siguientes se guardó un cuidadoso registro de las radiografías, porque su cáncer se había curado milagrosamente. Y no solo había desaparecido el tumor maligno, sino que toda la articulación de la cadera se había reconstruido por sí sola. La ciencia médica no tenía explicación para lo ocurrido. El oficial italiano se convirtió en una de las curaciones autentificadas atribuidas a la Virgen de Lourdes. Por mi parte, creo que una de esas 70 de estas curaciones han sido verificadas, porque las declaraciones han sido examinadas por un cuadro de doctores que se atienden a normas muy estrictas. Según nuestro modelo, esta curación constituye un caso único. Los 3 niveles de la realidad estaban en comunicación. El cuerpo del soldado y su cáncer se hallaba en el nivel material, sus plegarias en el nivel cuántico y la intervención de Dios en el nivel virtual. De alguna forma, esto hace que un milagro parezca algo frío y clínico, pero en otro sentido hace que todo sea un milagro. ¿Y por qué no debería ser así? El hecho es que las estrellas, las montañas, las mariposas reales y una célula cualquiera de nuestra piel dependen de las mismas líneas de comunicación. El flujo de la realidad es milagroso porque el vacío invisible se transforma en el anaranjado brillante del ala de una mariposa o la maciza solidez de las montañas sin esfuerzo alguno. Este poder invisible es sagrado y mítico, pero está constantemente presente. Y la ciencia es culpable de intentar justificarlo en lugar de explicarlo. Una teoría del todo nos enseñaría el arte de vivir en los 3 niveles de realidad con igual fuerza y seguridad. Los santos se esfuerzan por llegar a este punto, y este es el verdadero sentido de la iluminación. Con todo lo dicho anteriormente, quiero decir que el misterio de Dios es el mismo que el misterio del mundo. La promesa hecha por Jesús de enseñarnos aquello que la mente humana nunca había concebido ha sido cumplida en nuestros tiempos. En efecto, Niels Bohr, el gran físico danés, afirmó que la física cuántica es más extraña de lo que pensamos, más incluso de lo que podemos llegar a pensar. Estamos cara a cara con una de las creencias primarias de los místicos. Cualquier cosa que podamos imaginar ya ha sido creada por Dios y es real en alguna parte, ya sea en este mundo o en otro. Debemos tener algún tipo de creencia religiosa a pesar de la opinión contraria que tienen de ellas muchos científicos rigurosos. Recuerdo que cuando yo era un joven médico leí que un paciente que sufría de cáncer terminal fue curado con una inyección salina, que es agua salada ordinaria. Había ingresado en el hospital con el cuerpo totalmente desfigurado, por todos linfáticos inflamados. Esto sucedía en los años 50. Cuando la medicina pensaba con optimismo que se iba a encontrar una cura para el cáncer muy rápidamente y los pacientes morían rutinariamente debido a las dosis de gas mostaza, el mismo veneno que se utilizó contra los soldados en las trincheras de la Primera Guerra Mundial y fue la primera y cruda quimioterapia. Este paciente deseaba desesperadamente que le aplicasen la última terapia milagrosa, conocida como Kreviosen, pero su médico no sabía si debía administrar dicha terapia
a una persona porque probablemente moriría antes de terminar la semana. No obstante, el médico finalmente le inyectó una dosis de Creviosen un viernes. Transcurrió el fin de semana y cuando el médico volvió el lunes por la mañana, convencido de que no volvería a ver al paciente, este estaba exaltamente porque había desaparecido de su cuerpo todo rastro de cáncer. Sus nódulos linfáticos habían vuelto a la normalidad y se sentía muy bien. Sorprendido, el médico le dio el alta sabiendo perfectamente que no era posible que una sola dosis de Creviosen lograra una mejora tan espectacular en tan pocos días. Pero la historia resulta ser más extraña todavía. Al cabo de un tiempo, tras leer en los periódicos que las pruebas de Creviosen no habían resultado positivas, el paciente en pocos días volvió a tener cáncer y fue ingresado en el hospital en estado terminal. Su médico no tenía nada que administrarle, por lo que hecho mandó de los placebos más drásticos y le dijo al paciente que le inyectara de nuevo Creviosen mejorado, aunque en realidad lo que hizo fue inyectarle una solución salina. De nuevo y en pocos días, el paciente sano por segunda vez, no quedando en su cuerpo rastro alguno del cáncer. Pero esta historia no tiene un final feliz, porque cuando este paciente contrajo por tercera vez cáncer linfático, se habían abandonado todas las esperanzas puestas en el Creviosen y esa vez murió rápidamente. No obstante, la esencia de la historia es que el espíritu actúa pasando del nivel virtual al cuántico y de este al material, que es lo que todos los milagros tienen en común, se produzcan habiendo algún tipo de creencia religiosa o no. Y es de la importancia crucial de la religión, no debe descartarse. La fe en Dios es la forma de abrir las líneas de comunicación, que son la plegaria o la esperanza. Más allá de lo material, la mente no puede hacerlo simplemente pensando. Si alguna vez va a haber una ciencia de los milagros, empezará con intangibles arraigadores en el espíritu. Estamos solo a medio camino de resolver el misterio. De nuevo voy a contemplar la gran pirámide de Keops, pero esta vez no la veré como una impresionante construcción de piedra arenisca, sino como una idea, de hecho, como varias ideas. La primera es pura audacia espiritual. Esta pirámide estaba antiguamente cubierta por una capa de piedra caliza blanca, porque sus constructores querían que brillara a la luz del sol. En realidad este era el punto clave, ya que si no se hubieran podido equiparar al dios sol, estos audaces antepasados habrían sido solo glorificados como hormigas obreras. Esto debe recordarnos que los seres humanos aspiran a ser más que humanos. La otra idea que se esconde tras la gran pirámide es la admiración. Los lugares sagrados nos dicen que en los trabajos maravillosos los llevan a cabo criaturas maravillosas. Esta verdad podemos comprobarlo con esta construcción egipcia, ya que han tenido que transcurrir más de 4.000 años para que otra estructura ocupase un volumen similar de espacio, y esto sucedió en la costa este de Florida. El edificio del Centro Espacial Kennedy es suficientemente alto como para alojar un cohete lunar Saturno, 5 y en posición vertical, y tiene proporciones que marean. Como se halla en un paisaje sin accidentes, se tiene la sensación de estar ya cerca de él cuando aún se está casi 2 kilómetros. Pero no son solamente sus proporciones lo que despierta nuestra admiración. El edificio sugiere también una idea, y es que encontraremos nuestros orígenes en nuestra familia cósmica. Los dioses griegos fueron en otros tiempos nuestra familia, junto con los dioses indios y el Jehová del Génesis. Todos eran seres cósmicos y nosotros fuimos remontando nuestros orígenes hasta el principio del cosmos. Actualmente se lanzan cohetes gigantes y uno de ellos recogerá pronto polvo interestelar, con la esperanza de que contenga al menos un microorganismo, pues si logramos aislar una bacteria procedente del espacio exterior, habremos encontrado nuestra propia semilla cósmica. Los antiguos mitos se gastan y aparecen otros nuevos en nuestras almas. Prometeo nos trajo el fuego y ahora estos cohetes son el fuego que devolvemos a los dioses, restituyéndolos al regalo y tendiéndoles la mano. Anhelamos saber que volvemos de nuevo a ser sagrados. ¿Pero lo somos? La respuesta no está en el polvo galáctico, sino en nosotros mismos. Los más profundos niveles del campo cuántico son el terreno común en que nuestras manos se alargan para tocar a Dios.
Cuando esto suceda, tiene lugar una doble maravilla. Lo que tocamos es divino, pero también lo somos nosotros mismos. Antes de continuar, quería ofrecer 3 listas que resumen dónde estamos. Estas listas no tenemos que memorizarlas ni estudiarlas, porque todo lo que contienen será explicado en un lenguaje sencillo a medida que vayamos avanzando. Este parece un buen lugar para hacer una pausa y reflexionar. Sin utilizar terminología religiosa, hemos descubierto muchos y grandes hechos sobre Dios. Quizás sean hechos extraños que no se adaptan fácilmente a la vida ordinaria. Sin embargo, no hay duda de que a partir de estas semillas florezcan una visión completa de Dios. Campo virtual espíritu, sin energía, sin tiempo, ilimitado. Cada punto del espacio es cada uno de los otros puntos. El todo existe en cada punto. Silencio infinito, dinamismo infinito, correlación infinita, poder infinito de organización, potencial creativo infinito, eterno, inconmensurable, inmortal, más allá de la vida y de la muerte, no causal. Campo cuántico mente. Se manifiesta la creación, existe la energía, empieza el tiempo, el espacio se expande desde su origen, los hechos son inciertos, ondas y partículas se alternan unas con otras, solo pueden medirse probabilidades, causa y efecto son fluidas, nacimiento y muerte suceden a velocidad de luz, la información está inmersa en energía. Realidad material igual universo cuántico, visible. Los acontecimientos están definidos, los objetos tienen límites fijos, la materia domina sobre la energía, es tridimensional, perceptible por los 5 sentidos. El tiempo fluye en la línea recta, cambiable, sujeto a la decadencia. Los organismos nacen y mueren, es predecible, causa y efecto sin fijos. Amados hermanos, que el Eterno los bendiga grandemente y sigamos compartiendo. Y recordemos que estos 3 principios es primordial en nuestras vidas. Campo virtual igual espíritu. Campo cuántico igual mente. Realidad material igual universo visible. Seguiremos compartiendo en Secretos y Manantial del Cielo para cada uno de vosotros sabiduría de lo alto. Que tenga un hermoso día. Bye bye.